Buenas noches, profesor Rubén, compañeros maestrantes. La presente misiva tiene como objetivo dar a conocer más sobre nuestro tema de estudio a desarrollar, el cual se titula Parada de planta de un sistema de calentamiento de alta temperatura y horno. El grupo está conformado por los maestrantes José Martínez y mi persona, Joan Martínez. Yo les voy a comenzar a explicar sobre la fase de diagnóstico de una preparada. Para garantizar una preparación mayor y exitosa de un horno de alta temperatura, se requiere una estructura gerencial clara y un presupuesto detallado que cubra todos los aspectos técnicos, logísticos y de seguridad. Estructura gerencial y los siguientes roles y sus responsabilidades. El gerente de proyecto es quien lidera la parada técnica, aprobando el presupuesto cronograma de las actividades. Supervisor de mantenimiento es quien controla y coordina el equipo, reparaciones, asegurando que el cumplimiento de los estándares según la norma ASME y ASTM. Ingeniero de proceso es quien se encarga de supervisar los parámetros de enfriamiento y calentamiento, optimizar la eficiencia y la post-reparación. Coordinador de seguridad es quien garantiza el cumplimiento de las normas OSHA y NFPA. Jefe de logística es quien gestiona el suministro de materiales y herramientas esenciales para ejecutar. Estimación de presupuesto detallado, costos directos y costos indirectos. Entre los costos directos tenemos tubos y materiales, aleaciones, refractarios, ladrillos, morteros, sellos y juntas, mano de obra calificada, soldadores, técnicos refractaristas, equipos y herramientas, renta de grúa, andamio, subcontrataciones y servicios, ensayos no destructivos, ultrasonidos, radiografías, entre otros. Costos indirectos, permisos, seguro de capacitaciones al personal, contingencias, cosas que no están planificadas y suceden, factores claves que impactan el presupuesto. Entre los factores claves que impactan el presupuesto se tienen tipo de material, del diseño del horno, disponibilidad de materiales, aleaciones especiales, por ejemplo, se utilizan Iconel, acero inoxidable, materiales especiales duples que aumentan los costos de la reparación, tiempo de la parada. Cada día de actividad puede generar pérdidas. Ingeniería de planificación. En esta fase de la parada se tiene como punto esencial la logística y técnica usada para la cadena de suministro de materiales. Esto se utiliza para asegurar los recursos estén disponibles para la ejecución en los tiempos establecidos. Dentro de los suministros se tienen presente asegurar el suministro de servicios como nitrógeno, vapor y electricidad. Consolidación de materiales por área, separando componentes refractarios, térmicos y combustión, eléctricos y instrumentación. Seguimiento a importaciones y fabricaciones locales, piezas de geometrías especiales y únicas. Contratación especializada como soldadores con calificaciones, refractaristas, certificados y operadores de grúas hidráulicas. Mantener el inventario de materiales críticos a disposición. En caso del horno, incluye ladrillos de alta lúmina, anclajes metálicos, módulos de fibra y cerámica. Herramientas esenciales y cámaras, inspecciones internas, monitoreos de espesores, lanzadores de mortero aislante. A continuación vamos a conocer más sobre la planificación de actividades relevantes en la fase de parada de planta, entre las cuales se pueden mencionar adecuación de las condiciones físicas y administrativas para la ejecución determinada de la ruta crítica, revisión de los procedimientos, espacios confinados y trabajos en altura, método de limpieza, estructura de soporte administrativo y en sitio, coordinación de entrada de almacenes,
primeros auxilios, vigilancias y uniformes diarios, entrega de EPP especializado. Preparación para la parada en un mantenimiento mayor. Para la preparación se cuenta con los siguientes elementos de planificación estratégica. Objetivos claros. Es importante definir cómo lo debemos hacer, cuánto tiempo se requiere, establecer metas claras y concretas en el tiempo de la parada y mejoras esperadas en la ejecución. Inspecciones obligatorias. Cronograma detallado. En esta fase se crea un diagrama de Gantt con fases de enfriamiento controlado, aperturas y inspecciones, reparaciones, pruebas y puesta en marcha. Asegurar que los cortes de tiempo de ejecución estén alineados con la producción, de seguridad y servicios industriales. Equipos de trabajo agrupados por especialidad. Refractaristas, instrumentistas, mecánicos, electricistas. Distribuye con la producción, de seguridad y servicios industriales. Equipos de trabajo agrupados por especialidad. Refractaristas, instrumentistas, mecánicos, electricistas. Distribuye tareas de turno, garantizando descansos en áreas de trabajo seguras. Protocolos de seguridad térmica, uso de PP especializado para las zonas calientes, monitoreo de temperatura, residuales y verificaciones. En esta fase debemos tomar en cuenta la planificación técnica y logística. Para esto se debe o se necesita tener presente la evaluación de los riesgos inherentes antes de la ejecución. Fase de preparación. Identificación de los peligros térmicos, químicos, mecánicos, elaboración de los análisis de riesgo y gestión de los permisos de trabajo. Se necesita la matriz de riesgo para evaluar la criticidad de las actividades que se necesitan ejecutar. Definir los recursos como son el personal calificado, herramientas especializadas, repuestos críticos a ser utilizados, coordinar con todos los departamentos, operaciones, seguridad industrial, mantenimiento, contratistas externas, todas las actividades establecidas a ser ejecutadas con el fin de medir el alcance del objetivo específico, monitorear el cumplimiento de las estrategias escogidas y las tareas de trabajo. Para la fase de mantenimiento mayor se tiene que tener presente lo siguiente: obtener un panorama más claro del proyecto en el tiempo real, elaborar planes gerenciales con todo el equipo disciplinario de trabajo, continuar y hacer el seguimiento de las procuras, materiales de largo tiempo de entrega, elaborar y divulgar y poner en práctica el plan de comunicaciones, elaborar y divulgar y poner en práctica el plan maestro de las paradas, elaborar y divulgar y poner en práctica el programa de eventos clave, control principal, diseñar de forma estratégica las actividades por departamento, de planificación, de contratación, de seguridad, de calidad y de ejecución, elaborar, revisar y hacer aprobar el presupuesto base de la parada, hacer un plan alternativo de ejecución, estableciendo caminos críticos de la parada, establecer y controlar los puntos clave de la parada, con formatos de controles de obra y reportes, informes técnicos, verificar los servicios que son necesarios para cubrir los requerimientos de ejecución a través de terceros contratistas, realizar los procesos de contrataciones para asignar contratistas en base a lo planificado. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Martínez y continuaré con el desarrollo del tema hablándoles sobre la etapa de avance de ejecución. En esta fase debe prevalecer la consigna de cumplir con el cronograma sin sacrificar seguridad ni calidad técnica. En esta fase se deben generar reportes diarios en cuanto a los avances versus el cronograma, incidencias y desviaciones ocurridas durante la parada. Se deben establecer reuniones de seguimiento diarias para la coordinación operativa y reuniones semanales con la alta gerencia.
También se debe realizar la aprobación de modificaciones no planificadas durante la parada y se debe utilizar listas de verificaciones por disciplina. Las listas de chequeos diarios de avances, desviaciones y acciones correctivas inmediatas. En cuanto a los turnos escalonados, se debe contar con personal clave en cada turno, como lo es el líder técnico, coordinador de seguridad y jefe de control de calidad. Es importante el control de calidad durante la instalación o puesta en servicio para la detección anticipada de fallas. Con respecto a la etapa de revisión del mantenimiento mayor ejecutado, en esta fase se deben validar que todo se realizó según lo establecido por las normas estandarizadas. Se deben aplicar listas de chequeo por etapa, verificación continua de tareas completadas y control de calidad de las mismas. Se deben realizar la gestión de desviaciones que corresponde al registro inmediato de incidentes o fallas fuera de lo previsto, activando planes alternos si es necesario. En cuanto a la inspección inmediata, tenemos la validación de avances para evitar retrabajos en etapas finales y la lista de cierre, que son todas las inspecciones documentadas, certificaciones de soldadura y refractario. Con respecto a la fase de cierre, de paradas, de planta, integra todos los elementos asociados a la preparación formal de cierre para luego utilizarlo en el desarrollo de un plan de acción de mejoramiento continuo, donde todas las áreas del proceso gerencial de parada serán revisadas para determinar la brecha entre los resultados, las metas y los objetivos establecidos para la parada, como lo son devolver el horno a una condición operativa, cerrar formalmente todas las actividades contempladas, iniciar el siguiente proyecto de parada con los ítems o con la información recabada en lo que tiene que ver con las lecciones aprendidas e implementar un plan de mejoramiento continuo. En cuanto a la fase de preparación para el arranque operacional, ante cualquier acción se debe realizar un chequeo completo del estado del sistema. Por ejemplo, con respecto a la inspección estructural, tenemos que verificar el estado físico del horno o recalentador, incluyendo su recubrimiento refractario, aislamiento térmico, integridad de las paredes y puertas. En cuanto a la movilidad de estructura, este ítem abarca el aseguramiento de soportes, anclajes y juntas de expansión estén funcionando. Por ejemplo, deben permitir dilataciones sin generar esfuerzos mecánicos indeseados. También se deben validar los sistemas de combustión, donde se debe asegurar de que los quemadores estén limpios, correctamente alineados y funcionales. Las válvulas de gas, aire y sistema de encendido deben estar operativos. En cuanto a la instrumentación de control, se deben calibrar sensores de temperatura, presión, caudal y analizadores de gases, si aplica. También tenemos lo que es el sistema de purga y ventilación, donde se deben de verificar que el sistema esté purgado de manera segura para evitar acumulación de gases inflamables. El procedimiento de secado del refractario de los quemadores. Se deben realizar pruebas de encendido controlado, donde se deben monitorear el comportamiento térmico y la respuesta de los sistemas. En cuanto al monitoreo constante, se deben usar termopares en zonas estratégicas para asegurar una distribución homogénea del calor. Se deben realizar pruebas de hermeticidad aplicando presión con nitrógeno o aire seco para detectar fugas. Se debe realizar un encendido progresivo, arranque en etapas con monitoreo continuo de parámetros críticos. La circulación de aceite, verificación de parámetros operativos, presión, temperatura y flujo de gas. La validación operativa. Tenemos que las comparaciones de datos reales con los valores de diseño y tomar ajustes de controladores y alarmas. Las pruebas en frío y en caliente. En estas pruebas se deben asegurar el funcionamiento mecánico y el control térmico progresivo.
Se deben realizar las certificaciones de los equipos, validando la seguridad de los mismos, que contengan las calibraciones y condiciones operativas. Y se deben realizar el procedimiento de arranque de servicio. En la fase o en la etapa de preparación de arranque, tenemos 4 ítems o 4 sistemas primordiales a los que se le debe prestar atención. La primera es la verificación de las condiciones mecánicas, lo que incluye la integridad estructural del sistema y soporte, confirmación del cierre y sellado de las compuertas, bridas y registros, pruebas de fugas en líneas de alimentación de combustible y vapor. Otro ítem a verificar es la electricidad y la instrumentación, haciendo pruebas funcionales de sensores de temperatura, presión y caudal, verificación de señales de control y comunicación con sistemas SCAD o IDSS, y la confirmación del correcto funcionamiento de las alarmas y enclavamiento. En cuanto al sistema de seguridad, se deben realizar pruebas en las válvulas de alivio y depósito de sobrepresión, verificación de funcionamiento de sistemas de apagado de emergencia, la confirmación del estado operativo de extintores y sistemas contra incendios, y la validación de rutas de evacuación despejadas y señaladas. Por último, pero no menos importante, se deben verificar las condiciones operativas iniciales, las cuales comprenden confirmación de disponibilidad y calidad del combustible, verificación de niveles adecuados de presión y flujo de líneas principales, calibración de instrumentos críticos como son los pirómetros y termocuplas, por ejemplo, y las condiciones atmosféricas adecuadas para el encendido. Para la última fase, la cual es la verificación final para el arranque de operaciones, se deben conciliar los resultados de la parada, logística de desmovilización, conciliar costos versus presupuestos, actualizar registros y planos, iniciar registro de departamentos nuevos, preparar reportes departamentales, resultados y logros, resaltando estos mismos. Se deben estudiar los indicadores claves de desempeño, avance del trabajo de la parada, costos y avances, productos organizacionales, reportes de los grupos funcionales, puntos críticos de la parada y los elementos de las lecciones aprendidas. También se deben aprobar y dar prioridad al plan de acción de lecciones aprendidas y asegurar recursos a las oportunidades del mejoramiento continuo. A continuación, se presenta un diagrama de Gantt con las actividades que generalmente se aplican en las paradas de planta de sistemas de calentamiento a altas temperaturas, ya que las actividades específicas van a depender del estado en que se encuentre el activo en cuestión. Estos trabajos o estas actividades se agruparon por fases. La primera fase es la fase de fuera de servicio y enfriamiento del equipo. En esta fase tenemos tareas como la apertura de venteo, apagado de los pilotos, tiempo de enfriamiento, bloqueo y control de fuentes de energía y la apertura de bocas de visita. En la fase de ingreso y facilidades tenemos el inertizado, el ventilado de la sección donde se va a trabajar, la instalación de iluminación, lavado interno y la instalación de andamios y escaleras. Tenemos la fase de inspección preliminar, donde se emiten las recomendaciones, la ejecución de las mismas. Tenemos la remoción de tubos, donde se hacen las evaluaciones de los soportes y remoción de las planchas, el reemplazo de dichos tubos, la aplicación de soldadura en juntas, aplicaciones de ensayo no destructivo y las pruebas hidrostáticas para determinar o detectar posibles fugas en el sistema. La siguiente fase es la instalación de refractarios, paredes y quemadores, donde tenemos las actividades de limpieza y aplicación por medio de sandblasting, la instalación de anclaje y orden y limpieza en el área de trabajo. Tenemos el mantenimiento de quemadores y pilotos, las cuales consisten en la remoción, reparación, instalación y alineación de estos mismos.
y las inspecciones finales, las cuales abarcan la evaluación de inspección por parte del equipo, bien sea la inspección por parte de los ingenieros en proceso, evaluación de inspección eh, de, del material, bien sea corrosión en materiales, entre otros, y la emisión de conformidades y firma de hoja de cierre de los trabajos. Ya con esto culminamos la presentación, agradeciendo a todos la atención prestada. Muchas gracias.